Bueno, vamos a ver qué sale. Ya estoy grabando. No. Sí. Este campeón. Bueno, señoras y señores, estamos en un nuevo videoblog con la varita mágica de Sergio. Esto es para los bloopers. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Ariel Aragón reportándose en un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión estoy bien acompañado de mi querido amigo y colega Francisco Castillo. Un aplauso, por favor. ¡Hey, aplaudimos! Pero ahí hay otro chero ahí que nos va a estar haciendo barra en el video. Y bueno, en este video, como ya pueden ver en el título, vamos a hacernos preguntas extremas. El juego consiste... ¿Ah? ¿Ibas a decir algo? No, estaba poniendo atención. El juego consiste en que nos vamos a hacer preguntas de qué prefieres y si nosotros dos vamos a decir la respuesta al mismo tiempo. Si coincidimos, a mí de castigo me va a caer un chilazo en el brazo. Para los que no saben qué es un chilazo, es poner 2, 3 dedos así y pegarle en el brazo a la otra persona a que quede rojito. Para los que no sabían, ¿verdad? Para los que ya sabían, pues no era una explicación. Entonces, si nosotros dos... ¿qué comer? Ya se me olvidó. Creo que quebré esto. Lo siento mucho, Sergio. Si nosotros dos coincidimos en la respuesta, será la palabra. Si coincidimos en la respuesta, el chilazo me va a caer a mí. Pero si tenemos respuesta diferente, el chilazo le va a caer a Francisco. Así que... Hay que coincidir. Démosle. No hay que coincidir, al contrario, no hay que coincidir. Hay que coincidir para que te caigan a vos. Ah, ¿cuál? Vaya, Eso. la primera pregunta será esta. Y eso es algo que sí sé que te va a poner bastante en duda a vos. ¿Qué preferirías? Tener de esposa, de novia, lo que sea, a una mujer que sea bonita de cara, pero plana de cuerpo? ¿O que sea fea de cara, pero voluptuosa de cuerpo? Bonita de cara. ¿Ya lo pensaste? Sí. Sí, vaya. Entonces la respuesta, los dos al mismo tiempo. Vaya. 3, 2... Espérate, ¿cuál era mi respuesta? Campeón. 3, 2, 1. Fea Bonita de cara. La fea bonita, ¿no dijiste? Bueno, dijiste fea, yo dije bonita. ¿Por qué fea? ¿Pero fea de qué? De cara. O sea que preferís que tenga buen cuerpo aunque sea fea de cara. De hecho era la otra, solo lo dije para que coincidiera. ¡La regaste! Pues ya la regaste. Venga, cae. Porque si hubieran coincidido, él iba a caer. Y los dos iban a coincidir. Ay, cuidado. Nunca intenten esto en casa, esto es muy bizarro, muy bárbaro. Vale, la otra pregunta. ¿Qué preferís? ¿Saber que hueles mal y no poder hacer nada al respecto? ¿O saber que hueles mal pero que nadie te puede decir que apestas? No sé si se entiende. Sí, se entiende. Estaba pensando en mi respuesta. Démosle entonces. Vale, ¿ya tenés respuesta? Sí. Vale. ¿Listo? Sí. Vale. 3, 2, 1. Saber que huele mal. Porque siento que este tiene todo planeado y me quiere pegar ahí. Bueno, la idea era que si coincidíamos en la respuesta. ¿Por qué todo está a su favor? No entiendo. Es muy sospechoso, la verdad. ¿Por qué no quisieras saber que hueles mal? O más bien, ¿cómo? ¿Por qué no querés saber que hueles mal pero que nadie te lo puede decir? Pues sí, porque si digamos nadie me lo dice, bueno, voy a asimilar que no lo siente. Pero la gente sí lo siente, pero no te lo puede No te decir. explicaste esa parte. No te entendiste. Nah, vos no entendiste. Porque sí, porque se supone que vos no sabés que hueles mal, la gente sí lo siente, pero no podés. No te pueden decir que hueles mal. Pues cambiemos. Nada. Yo sí prefiero prefiero hueler mal y que me lo digan a que apestar y que nadie me lo diga. Que da más detalles, no jodas. Vaya. Pero ya estuvo, ¿no? Ni modo, cae. Está bien robo, güey, bicho. Pégame en otro lado, no jodas. Vaya, pues. Aquí, justamente aquí en la avenida. No, lo vamos a dejar para el final. Vaya. Pues eso decía yo, ay, cabrón.
Ay, cabrón. ¿Cuál es la otra pregunta? Vaya, la otra pregunta. Sentir la cáscara del huesito de las palomitas entre las muelas toda la vida. Ya sabes ahí el pedacito de... Ajá, de lo que queda siempre en las palomitas. Sí, la que te gusta, buena, morenita. O sentir un pelo atorado en la parte de atrás de la garganta toda la vida. ¿Qué preferís? ¿Sentir los volados de la palomita en los dientes o un pelo en la garganta? Vaya. ¿Ya? Sí. Vaya. 3. Hoy no tienes más explicación. No, ya. No, ya. Está Vaya. bien. Vaya. 3, 2, 1. La cáscara de las palomitas. ¿Por qué? ¿Por qué no sería mejor lo del... Es más incómodo, fíjate. 3. Porque solo andas... Bueno, sí. Sí, uno, y Sí. pica bastante, la verdad. A pesar de sentir ahí toda la vida ir volado en las muelas, que nunca te lo vas a poder quitar. Prefiero eso, humilde. Sí. Así que vení para acá, cabrón. Vaya, aquí. Con salivita. Ah, no, tampoco, no, ¿Qué tampoco, pasa, tampoco, mecha? tampoco. No pasa. 1, 2, 3. No me duele. Yo sé que no te duele. A ver, Te sientes fuerte. Sí, mira mis dedos a comparación de los dedos. No, ya, puedes ponerlo. Mirar las grandes dedos. Como si fuera Monster. Monster Inc. Vaya, otra Me pregunta. parece que está haciendo. Pero. Vaya, esta pregunta ya tiene que ver con gustos musicales. Ok. Vaya, aquí el joven dice ser bachatero, que dice que solo le gusta la bachata. A mí dice que solo me gusta la electrónica, así que creo que esta pregunta está más o menos. ¿Qué preferís? ¿Que toda la música que te guste la cante Fer de Maná? ¿O que toda la música que te guste la cante Ricardo Arjona? ¿Qué preferís? Ya tengo la respuesta. ¿Ya? Ya. Vale, 3, 2, 1. Fer de Maná. ¿Por qué Ricardo Arjona? ¿Qué onda con tu vida? No sé, lo siento como más poeta, no sé. Todo un hombre. ¡Oh! Fiesta, pluma, pluma. No, yo prefiero la de Maná porque ya rock en español vaya un poquito más. En cambio, Arjona sí es verdad, más como romántico, pero no sé. Sí me gusta la música romántica, pero no en ese estilo. Así Ajá, que me voy más por lo bailable de Maná. Ajá, y yo porque por la poesía, no más. Sí. Pues eso es cantautor, pero entonces no me Eso es lo que me tiene que gustar, obviamente, ¿no? Sí, va, ven. Como vos te gusta el de Bergen. Pues me gusta el de Berry con la música electrónica, entonces. ¿Ves, señoracito? Abajo. Oh. No. Por aquí, ve. No, pero se vayan por ahí. A ver. No, no pegue tan suave, no es real. No pegue tan duro, tan fuerte. Lo que pasa es que ya no quise exagerar. Aunque está algo rojo. Vaya, mira, esta va también. Concuerda tus publicaciones en Facebook. Para que veas que he analizado tu vida y de eso he ido tirando las preguntas, pa. No vaya. No, ya habló. Así que tengo que estar ready. Dale, dímelo, Ari. Vale. La pregunta dice así: ser ligeramente menos inteligente que el resto del mundo, pero caerle bien a todos. Es decir, ser medio tontito, medio mongoloide por ahí va, pero caerle Ser bien a bueno. medio mundo. O ser ligeramente más inteligente que el resto del mundo, pero caerle mal a todos. Yo tengo mi respuesta, esa ni se dice ya. Solo que estás pensando, guacho. Perdón, no es esa respuesta. 3, 2, 1. Ser más inteligente. Yo dije ser más inteligente. Yo dije ser menos. ¿Por qué preferís caerle mal a todo el mundo? Pero ser bien inteligente, prefiero hacer eso a no ser un ante. Pero ¿de qué sirve ser inteligente si no lo vas a poder compartir con nadie? ¿Por qué? Porque le caes mal a todos. Pues sí, pero no, o sea, ¿Verdad, Sergio? O sea, que vos preferís compartir tu pendejo. Pues dicen que la ignorancia es la felicidad. A veces sigue siendo feliz. A mí no me voy a desquitar con el chinazo. Ah, pues me cae el beat. Un chingo, un chingo. No, pero. Tenía que valer. Y como que ya me estoy aburriendo de que me estén pegando chilazos solo a mí. Es hora de contestar un poco más. Veo que somos bastante diferentes porque solo en una pregunta hemos coincidido nada más. Vaya, Vaya. eso se llama ser bizarro, ser
truquero porque podíamos haber puesto lo distinto. Por ejemplo, hubiera sido viceversa, que hubiera sido solo que cuando coincidiéramos yo le tenía que pegar a vos. Yo creo que este ya es más planeado. Este ya sabía lo que iba a pasar. ¿Yo qué culpa? No, yo solo busqué las preguntas ahí. No se vale, no se vale. Nada, está así. No, veamos la siguiente pregunta. ¿Amanecer con la peor cruda diaria el resto de tu vida? ¿O no poder salir de fiesta ni a reuniones el resto de tu vida? Esa sí está, yuca está para mí. Ahí sí no sé, fíjate, ahí sí no sé qué pensar. Yo sí, ya sé. Dale, opina. Para mí es la 1. Para mí es la 1. Amanecer de cruda todos los días. Para mí es la 1. Aunque no vayas a ninguna fiesta, amanecer de cruda. No, pues sí, pero vas a poder ir a la fiesta. Pues yo sí. Ya lo dije, no podemos decir. No, Ah, esa es mi opinión. Ahí Esa tenemos es mi que ver opinión. nosotros también. Ahí van las de ustedes. Vale, ¿ya tenés respuesta? ¿O todavía no? ¿Todavía no estás pensando? No, es que ya lo pensé, pero con lo que te acaba de decir, tengo una idea de lo que vos vas a decir. Pues sí, porque vaya, amanecer con cruda sería todos los días. Vayas a fiesta o no, pero sí podrías ir a fiestas. En cambio, la otra opción, no puedes ir a ningún tipo de fiestas por el resto de tu vida. Vas a estar encerrado. Vas a pasar encerrado, aburrido, trabajando, ¿qué? Haciendo cualquier otra cosa. Pero mira, vamos a una fiesta, no. Menos salir. Ya no vas a poder salir, ni nada por el estilo. Yo sé cuál van a elegir. ¿Listo? Sí. Vale. 3, 2, 1. Amanecer con cruda. No das. ¿Por qué? ¡No dijiste nada! ¡No jodas! ¿Qué se iba a decir él? Pues sí, iba a decir. Yo ya sabía. Entonces, ¿por qué no lo dijiste? Tenía huevo. Te favorece porque vos lo vas a pegar. Pues sí. Pero igual sí iba a decir. Amanecer con cruda. Pues sí. Ay, no lo dije yo también. Si coincidimos, no pegamos. Amanecer con cruda, pues sí. Todo el mundo está. Dale, vale, yo lo suelo ver. Doble erizo, ándale. ¿Me está temblando? Y con 3 dedos, dale, está bueno, con 3 dedos. Bueno. No, con 3, está bueno. No tengo mucha fuerza con dos. Dale, con 3. 1, 2, 3. ¡Oh! ¡Contra! También me dolió. Pero le dolió más a él. ¡Fue madre! Si Ariel hace eso de los 3 dedos, a mí sí me va a dar. Es que lo voy a hacer. No seas chillón y no te vayas al gimnasio. ¡Cállate! Mira, esta sí. Esta pregunta sí tiene morbo. Está yuca. Oído, ¿qué preferís? ¿Saber que a diario, en algún punto del día, estarás tomando un poco de orina ajena sin que nadie te avise? ¿O tener que beber un sorbo de tu primera orina todos los días? Que en algún momento del día vas a tener que beber orina de alguien, o vos apenas te levantás bebes un sorbo de tu orina. ¿Qué preferís? Ya tengo. Esta está yuca. Pero igual ya tengo mi respuesta. Igual yo. Para que no nos, o sea, para que seamos más específicos, digamos el número de la pregunta mejor. O sea, como respuesta. Ajá, 1 o 2. Ajá, 1 o 2. Para que. Vaya, nada ahora. más. Ajá, vaya, entonces la orina ajena va a ser 1 y la orina de nosotros sería 2. Pero decimos el número o decimos Ah, el la número. El número, para no complicarnos tanto. 3, 2, 1. 2. Era obvio. ¿Por qué no tomar la orina? Prefiero la mía. Pero no te vas a dar cuenta. No vas a saber. No ibas a saber. Pero bueno, se me puede hacer daño. Prefiero La igual. tuya no te haría daño. Yo me conozco, prefiero lo mío. Bueno, si sabes de todo lo que te alimentas, en teoría no tendría por qué hacerte daño. ¿no? Pero la orina es basura del cuerpo. Pues sí, igual la del que no se para, te estás hartando basura, tomando basura. Aunque dicen que tomar orina es bueno para la calvicie. Prefiero Los dichos de los abuelos. Cabal. en ese caso preferiría mi origen. Sí, la verdad yo también. Sí, venido te hagas más. ¿Dónde lo querés, aquí o aquí? Aquí. Aquí va. Arde más. Conta, por favor, maestro Sergio. 3, 2, 1. Ella me quedó bien rojo el brazo, fíjate. Ok. Vaya, ¿qué preferís? ¿Tener un pezón en la frente o tener vello púbico en lugar de cejas?
tener un pezón en la frente. Bueno, O tener el vello público en lugar de ceja. no puedo evitar imaginarme eso. Y las dos están muy feas. Las dos están criminales. Bueno, quiero ver. Ay, es que ninguna está. Es que las dos están yuca. Solo de imaginarme el vello. El vello público. El vello así y o el. Bueno. Bueno, ya tengo la mía. Y bueno, ¿listo? La primera. Vaya, ¿Cuál es la primera? 1 y 2. ¿Cuál es La la una primera? El pezón, el pezón en la frente. La una es el pezón. Y la segunda, Segunda. los bellos. Ve, vaya. 3, 2, 1. 2. ¡Joder! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Yo sé que lo estaba pensando. Porque al menos el vello te lo puedes hacer. Es cierto, es cierto. El pezón, ¿cómo? Es cierto, Pues sí, se sale normal. es cierto. Así que. Joder. Bueno, mire. Debe de mostrarlo a la cámara. Uy. Dale, dale el otro. Justamente aquí en medio lo tomo. Ahí lo crees. Sí, ahí déjalo. 2, Y ahí va. 1. Hasta se siente el sudor de. Y bueno, hasta aquí llegamos con el video. Ya hice todas las preguntas que tenía preparadas. Pues, Frank, fue un placer haber estado haciendo este video con vos. Mío. Gracias por invitarme. A pesar, bueno, ya al final lograste vengarte, lastimosamente. Sí, yo no pensé, de verdad, yo creí que solo iba a sufrir, la verdad. Te soy sincero, no esperaba eso. Sí, pero qué raro que de repente de ahí empezaste vos a ganar. Me parece sospechoso. Y bueno, gracias por haber llegado hasta aquí en el video. No olviden suscribirse al canal de él y 4 likes si vas a pedir esta vez. Así quiero 45 likes en este video y hacemos una segunda parte con preguntas más difíciles. Por ahí nuestro amigo Sergio ya se comprometió en hacernos preguntas extremadamente difíciles. Así que espero sus 45 likes. Si lo sobrepasamos, pues mucho mejor. Así que si llegamos a los 45 me gusta, vamos a hacer una segunda parte de este video. Así que con esto terminamos. Joven Francisco Castillo, búsquenlo en sus redes sociales. ¿Fran, tus redes sociales? En Instagram he puesto Johanan Francisco y en Facebook Francisco Castillo. El canal de YouTube es mío, es Francis Oficial 1. Yo no me dedico a hacer esta clase de videos, sino que más bien hago música, pero esta vez quisimos hacer algo diferente. Algo diferente. Para variar. Sí, además ya me debía un video, así que por eso hemos hacer este video. Llevábamos mucho tiempo queriendo hacer este video, así que gracias ahí por todo. Sí, hombre, ya sabes. Gracias. Así que gracias por haber visto el video. En la descripción pueden encontrar mis redes sociales también. Así que con esto nos despedimos y nos vemos en un próximo video. Cuídense. Chao, chao. Bye bye.